En propiedades de los coloides tenemos que el término coloide deriva de la palabra cola del griego, que significa pegamento. Las partículas que conforman los coloides son relativamente grandes y se distribuyen de manera homogénea o uniforme en el medio disolvente. Estas partículas pueden ser átomos, iones y otras moléculas. También puede ser una sola molécula gigante, como es el caso de la hemoglobina. Tenemos cuatro clasificaciones, que serían aerosoles, espumas, emulsiones y soles. Los aerosoles son una dispersión de un líquido en un gas o de un sólido en un gas. Por ejemplo, fijadores de cabello, la neblina o las nubes. Las espumas son dispersión de un gas en un líquido o de un gas en un sólido. Y como ejemplo tenemos la crema batida, espuma de la cerveza o piedra pómex. Las emulsiones es la dispersión de un líquido en un líquido o de un líquido en un sólido, donde el disperso será un líquido y el dispersante será un líquido o un sólido. En ejemplos tenemos la leche, la mayonesa o la mantequilla. Y en los soles es la dispersión de un sólido en un líquido o de un líquido en un sólido. Y como ejemplo tenemos proteínas del plasma sanguíneo, el almidón o el rubí y el oro en vidrio. Buenas tardes, me presento, soy Fares Eli Cordero Pérez y me toca exponer sobre los conceptos de coacervado e inhibición. Lo primero es el coacervado es un proceso físico-químico que ocurre cuando una solución coloidal se separa en dos fases. Estas dos fases son una fase concentrada y una fase diluida. La fase concentrada es a lo que se le llama el coacervado y la fase diluida se le llama fase externa. Ahora, en la inhibición es otro proceso físico-químico que ocurre cuando un sólido poroso o una sustancia coloidal absorbe un líquido, causando el aumento del volumen del sólido o de la sustancia coloidal. Algunos ejemplos de estos serían, por ejemplo, en el coacervado tenemos, por ejemplo, estas bolitas blancas que son proteínas y el agua, ¿no? Cuando se unen hacen una molécula entera, pero aquí tenemos las dos fases. Las proteínas serían la fase, el coacervado, y el agua sería la fase diluida o la fase externa. Del otro lado, en la imbibición tenemos una esponja. La esponja pues tiene la capacidad de absorber agua o otros líquidos. Y pues sería el ejemplo de imbibición. El fenómeno de protección de soles se refiere a la estabilidad de partículas coloidales que se da para evitar su agregación o precipitación. Esto se da gracias a la absorción de moléculas en la superficie de las partículas que crean una barrera para impedir la interacción entre ellas. Cuando a un suspensoide se le agrega un emulsoide, la cantidad de sales que se necesitan para flocular el suspensoide son mucho mayor que en condiciones normales. Esto se da gracias a la protección que dan las moléculas en la superficie de las partículas. Por eso se dice que los emulsoides son coloides protectores. Varios metabolitos en el organismo reciben este efecto protector. Tal es el caso como el colesterol en la bilis, que se mantiene así gracias al efecto emulsoide de la mucina. Hola, buenas tardes, mi nombre es Yatsiri Salazar Zarco y yo les voy a explicar lo que es una gelificación de un coloide. Vamos a iniciar porque un coloide, como sabemos, tiene una fase dispersa y una fase dispersante. En este caso, la gelificación consiste en la formación de una red tridimensional en el que la fase dispersante, que es como la parte más sólida, va a tomar a la fase dispersa, que es la más vulnerable, y por eso básicamente va a ser que la red tridimensional de partículas atrapan al volumen disolvente, ya sea agua, líquidos, gases, etc., en su interior de la fase dispersante.
Ahora bien, tenemos que los geles en los alimentos son tanto polisacáridos como proteínas. En este caso, los polisacáridos y las proteínas están empaquetados normalmente. Para mantener estas estructuras se hace a base de ataduras o, bueno, enlaces, ¿no? Que son como ataduras de estos grupos. Y para la formación de geles vamos a necesitar romper estos enlaces para que se formen nuevos enlaces. Ahora bien, el tipo de uniones que se pueden presentar en la gelificación van a ser los enlaces covalentes, los enlaces iónicos, enlaces de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Para romper uno de estos enlaces vamos a necesitar energía, ya sea energía térmica o energía mecánica. Depende de cuál sea el caso y vaya a tanto mayor fuerza vamos a necesitar mayor energía dependiendo de la fuerza de cada uno de estos enlaces. Ahora bien, vamos a tener también la relación con el mecanismo de gelificación, porque tenemos tres: la gelificación en frío, gelificación en caliente y gelificación ionotrópica. En este caso yo les voy a explicar lo que es la gelificación en frío, que digamos que es lo más común. Yo creo que cuando pensamos en un gel, pensamos totalmente en gelatina. Entonces, les voy a explicar cómo es el proceso de gelificación para nuestra gelatina. Ahora bien, sabemos que la gelatina está compuesta por huesos, tendones, restos de animales, etcétera, piel, por ejemplo. Y bueno, dentro de todo esto vamos a encontrar colágeno. El colágeno va a estar formado por 3 moléculas, que estas moléculas van a ser una hélice porque se van a entrelazar entre sí, y van a formar una proteína que va a ser bastante fuerte. Sin embargo, a pesar de ser muy fuerte, va a ser totalmente maleable o flexible. Ahora bien, cuando nosotros sometemos a nuestra gelatina en una disolución, ya sea en agua o en leche, vamos a tener ya la red que les comentaba al inicio. Sin embargo, esta red de solución, al momento de calentarse con la solución, su estructura inicial va a cambiar totalmente. La estructura de la red tridimensional va a cambiar totalmente, porque va a haber los hidrocoides que se dispersan en una solución caliente y la rotura de enlaces por acción de calor, lo que les comentaba acá, que vamos a necesitar que se rompan estos enlaces para formar nuevos. Ahora bien, ya que logramos la rotura de enlaces por acción de calor en nuestra gelatina, ya en la disolución, vamos a necesitar enfriarla. Vamos a enfriar nuestra gelatina para que las cadenas vuelvan a interactuar entre sí y nuevamente vuelvan a formar nuestra red tridimensional. Sin embargo, esta no se va a formar como originalmente estaba. Va a tener cambios, pero va a ser muy similar. Su cambio va a ser que va a tener más espacios entre sí esta red y por lo tanto va a tener una mayor absorción del disolvente. Básicamente así, o sea, ya en el proceso de enfriamiento, pues se vuelven a, lo que les comentaba, se vuelven a generar nuevos enlaces, que es en el momento del enfriamiento, y ya tendríamos nuestra gelatina. Y en el caso que quisiéramos como una gelificación inversa o geles inversos, vamos a volver a calentar nuestra gelatina para que vuelva a perder su estructura. Y ya, sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Joshua Manuel Albino Robles, del grupo 1105, y siguiendo con nuestro tema de exposición del estado coloidal, yo les expondré acerca de la importancia biológica que tienen estos en este caso en el cuerpo, qué relación tiene con el sistema biológico, y es lo que les expondré ahora.
Bueno, vamos a seguir con nuestro tema del estado coloidal. Nos vamos a adentrar en otro subtema más, que en este caso sería qué o cuál es la importancia biológica que tienen los coloides en el organismo. Empezamos diciendo que los coloides son mezclas heterogéneas, donde una sustancia se dispersa uniformemente en otra, formando partículas de tamaño intermedio entre una solución verdadera y una suspensión. Estos sistemas tienen una gran relevancia en los procesos biológicos debido a sus propiedades únicas y a la presencia de de, de este estado en numerosos sistemas. Bueno, vamos a empezar con la primera importancia biológica, que es que los coloides son esenciales ya que permiten la suspensión de sustancias en las células, facilitando las reacciones bioquímicas necesarias para la vida. Como primer tema, los coloides van a estar presentes aquí en las células. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los coloides son una mezcla y juegan un papel fundamental en la biología, ya que permiten la suspensión de diversas sustancias dentro de los organismos. Que estábamos hablando de las células, un ejemplo, en este, el, en las células, el citosol actúa como un coloide, proporcionando un medio donde se encuentren los organelos y otras moléculas necesarias para las funciones celulares. Esta estructura coloidal es esencial para mantener la organización interna de la célula y así facilitar las reacciones bioquímicas que son vitales para la vida. Entonces, entendiendo este punto, pasamos a la segunda importancia biológica importante que podremos tener además de esta primera, de la célula. Y bueno, en esta nos dice que también son cruciales para el transporte de nutrientes y desechos en el cuerpo, asegurando que las células reciban lo que necesitan y eliminen eficientemente los desechos. Ok, comentando esto, eh, además de que los coloides son cruciales para el transporte de nutrientes y desechos en el cuerpo, podemos enfatizar en que en esta importancia que tiene en el organismo. Poniendo un ejemplo, la sangre y las proteínas, en este caso las proteínas coloidales, ayudan a transportar lípidos y también otras moléculas, asegurando que estas células reciban los nutrientes necesarios y que los desechos sean eliminados de una manera eficiente. Esta función de transporte es vital para el mantenimiento de la vida, para el mantenimiento vital de la salud y para el bienestar del organismo también, ya que esto permite que todos los sistemas funcionen adecuadamente. Ok, pasando al tercer punto, aquí dice que los coloides, como los anticuerpos, son importantes en la defensa inmunológica y en la regulación del equilibrio de fluidos, demostrando su relevancia en diversas funciones biológicas. Bueno, los coloides también desempeñan un papel importante en la defensa inmunológica. Los anticuerpos, que son proteínas coloidales, ayudan a identificar y a neutralizar patógenos, protegiendo el organismo de infecciones. Además de que los coloides contribuyen a la regulación del equilibrio de los fluidos en los tejidos, esto es esencial para mantener la homeostasis en el cuerpo. Es por esto que los coloides son esenciales para las diversas funciones biológicas que están presentes en el organismo. Desde, lo vimos en la primera, hace dos diapositivas, desde la estructura celular hasta la respuesta inmune que da el cuerpo. Ok, pasamos ahora al siguiente subtema, que es los coloides en la coagulación sanguínea. Aquí cuando se produce una lesión, una serie
de reacciones enzimáticas desencadena la formación de un coágulo de fibrina que actúa como una red que atrapa las células sanguíneas y forma un tapón para detener el sangrado. Este proceso es esencial para mantener la homeostasis, como lo decíamos anterior, y prevenir la pérdida excesiva de la sangre. Bueno, creo que este es uno de los ejemplos más conocidos de los coloides en el organismo, o bueno, más bien de las funciones biológicas de los coloides, que es la coagulación sanguínea. La sangre pues es un coloide complejo donde las células sanguíneas están suspendidas en un plasma líquido. Como dice aquí, cuando se produce una lesión, se desencadena una serie de reacciones enzimáticas para formar el coágulo de fibrina, para actuar como una red y como una red y un tapón también para detener eficientemente el sangrado. Ahora pasamos a lo que es la coagulación de proteínas, que este es el proceso en el que las proteínas pasan de una forma soluble a una forma insoluble, formando un gel o una masa sólida, generalmente a través de la desnaturalización y la agregación. Bueno, hablando de este tema, es muy importante recalcar que es un proceso en el que las proteínas pasan de una forma soluble a una forma insoluble, formando un gel o una masa sólida, generalmente a través de la desnaturalización y la agregación. Bueno, este fenómeno es crucial en la biología, como en la formación de coágulos sanguíneos, para detener de igual manera el sangrado, y también tiene una importancia para la degradación de los alimentos. Además, esta coagulación de proteínas tiene diversas aplicaciones en la industria alimentaria, como es en la producción del queso o el tofu también, queso y tofu. Porque pues es importante para la purificación y la estabilización de estos de diversos productos biológicos. Ok, y ahora pasando a nuestro último tema de los usos farmacéuticos. Bueno, pues los coloides se utilizan en la farmacéutica para las formulaciones de diversos medicamentos y también sistemas de liberación controlada, agentes de contraste, vacunas y suplementos nutricionales para mejorar la eficacia y la seguridad de los tratamientos. Bueno, pues aquí podemos decir que los coloides tienen múltiples usos farmacéuticos, incluyendo su aplicación en formulaciones de medicamentos como suspensiones y emulsiones, lo que mejora la estabilidad y la biodisponibilidad de los fármacos. Como dice aquí, liberación controlada. Se utilizan los sistemas de liberación controlada como nanopartículas para una entrega gradual de medicamentos y como agentes de contraste en diagnósticos por imágenes. Además, son componentes claves en algunas vacunas y algunas terapias biológicas también, como anticuerpos monoclonales, y se emplean también suplementos nutricionales líquidos para estabilizar vitaminas y nutrientes, y todo esto para mejorar la eficacia y la seguridad de los tratamientos que recibimos. Y espero que haya quedado claro este tema de los usos biológicos que tiene el estado coloidal. En general también espero que haya quedado clara la participación de mis compañeros, y pues doy por terminada nuestra exposición acerca del estado coloidal, dándoles un saludo y muchas gracias. Es todo.